en esta tarde preciosa. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza, estudio intensivo del libro de los Hebreos. Vamos entonces a abrir sus Biblias para leer de este capítulo 2 del versículo 10, hasta el 14. Ok, vamos a tener mucho tiempo especial, mucha reverencia, su atención, y que podamos a través de esta enseñanza aprender algo nuevo para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Capítulo 2, versículo 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio o por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. En esta ocasión vamos a ver algo muy importante que naturalmente tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Quiero decirle que la atención es valiosísima para poder aprender, yo siempre le doy énfasis a eso porque es muy importante. Por eso cuando hay este cambio, ojalá que muchos no salgan sin asunto, ¿verdad? Si estén aquí, ojalá que todo esté bien. Vamos pues. Quiero que aprendamos en esta ocasión lo que Dios hizo a través de la humillación que hizo en Cristo Jesús. Sin la humillación y el sufrimiento de Jesús, no podía haber habido redención, y sin redención, dice la Biblia, no hay glorificación. Porque tenemos por cierto, decía el apóstol, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en cada uno de ustedes ha de ser manifestada. Y eso va a suceder cuando Jesús venga por su iglesia. Hermano, ¿cree que podrán voltear y leer de aquí? Sí, hermano, les amo, hermano José, porque le está pegando en mi espalda y después se me va a acabar mi voz. Y sin esta humillación, sin este sufrimiento, sin este sacrificio, no hay nada de eso. No existe la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros, no existiera. Porque a los que antes conoció, dice el apóstol, también los predestinó, nos predestinó para que seamos hechos hijos conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. A estos, dice, también los predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire usted el proceso precioso de renovación que Dios está haciendo con su iglesia. A estos de los que está hablando, o esto que nosotros estamos diciendo, solamente se alcanza a través de la humillación
y del sufrimiento de Jesús. Porque en esta intención de Dios, en este plan de Dios, la intención es de llevar muchos hijos a su gloria, muchos hijos a su presencia, muchos hijos al reino de los cielos. Pero era entonces necesario que existiera este proceso para que a través de este proceso Dios pudiera llevar a cabo su plan de redención. En otras palabras, el plan de Dios era que de aquí de la tierra un grupo de hombres, un grupo de seres humanos, un grupo de gente fueran llevados hacia arriba, hacia el reino de los cielos. Y eso es precisamente lo que busca un cristiano. Lo que más debe de buscar un hijo de Dios es que nos ha prometido Dios una estadía eterna en su reino. Pudiéramos decir que es la promesa más gloriosa, la más importante de todas, que hasta las sanidades, que los prodigios, que los milagros. Lo más importante es que Él vino para sacarnos de aquí, para llevarnos de esta tierra, para que no estemos para siempre aquí, sino que el día que nos vayamos o que venga por nosotros, nos vayamos hacia arriba, hacia ese reino precioso que Él está preparando para cada uno de nosotros. Así que Dios planeó llevar un grupo de personas, un grupo de gentes hacia arriba. Pero para poder ser llevados hacia arriba, tenía Él que bajar hasta aquí, hasta abajo, hasta este mundo. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para poder bajar hasta esta tierra, para bajar a este mundo? Lo hizo en un cuerpo. Y era un cuerpo, dice la Biblia, como el nuestro. Y su plan era perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de nosotros, o sea, de nosotros, de los que hemos creído en Jesús. Y tenemos que tener nuestra vista puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, el Señor. Si nuestra vista está fija verdaderamente en el autor y consumador de la fe, que es el Señor, al cual dice la Biblia, habiéndole sido propuesto gozo. ¿Ustedes se recuerdan las proposiciones de gozo que le ofrecieron a Jesús? Si usted no lo ha leído, vea el capítulo 4 del libro de Mateo. Al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. O sea, no le interesó el gozo temporal, las cosas temporales, los reinos de la tierra no le interesaron, porque se los ofrecieron a Jesús. El diablo se los ofreció. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Él. El mundo está bajo condenación y le pertenece al diablo. Por eso es que nosotros no tenemos parte ni suerte en el mundo, porque no es nuestro lugar, no le pertenece a Dios, no es nuestro. Dios le dio el reino de esta tierra al diablo. Y cuando le ofreció todos los reinos, estuvo dispuesto hasta despojarse el diablo de todo lo que tenía, con tal de destruir y de engañar a Jesús, cuando se presentó como hombre aquí en esta tierra. Y ahí vemos qué ofrecimiento hizo el diablo para que Jesús cayera en esa mentira. Sin embargo, dice la Biblia que sufrió la cruz y fue menospreciado. Y aquí es algo que es muy importante que nosotros podemos considerar, o pudiéramos decir lo que realmente significa menospreciado. Menospreciado es una persona que no merece atención y que la mentira, dice, debe de ser menospreciada. La vergüenza no le importó ser avergonzado, ser humillado. Por eso dice el apóstol que nosotros tenemos que reducir nuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo.
O sea, a él no le importó ser menospreciado. No le importó que no fuera una persona importante, que no fuera alguien que pudiera realmente merecer la atención. Él estuvo dispuesto a todo esto. Tenemos entonces que aprender a reducir nuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no se fatiguen ustedes en su ánimo de servicio a Dios, que no desmayen, que pasen 20 años y ustedes se mantengan sirviéndole a Dios. Que pasen 30 años y ustedes no desmayen, sino que se mantengan sirviéndole a Cristo. No importa el tiempo que pase, lo importante es mantenernos sin desmayar. Si Él no desmayó, eso quiere decir que Él nos mostró, nos dio a nosotros el ejemplo de cómo nosotros podemos mantenernos en victoria. Habiendo Él sufrido una tan grande contradicción, una horrenda contradicción, una humillación impresionante, fue menospreciado, fue destruido, fue desgarrado completamente, porque era necesario que a través de esta forma, dice el apóstol en este capítulo 2, que era necesario para poder sacar muchos hijos. Y notamos que en esta consumación la sufrió en una experiencia como hombre. Vean ustedes la importancia que tiene esto. O como una naturaleza humana, al sufrir la muerte en la cruz. Y la muerte en la cruz, cuando Jesús fue destrozado completamente, la Biblia dice que no tenía figura ni parecer. Yo me imagino que las pieles de sus cachetes colgando, la frente destruida, sus brazos completamente descuerados, colgándole a lo mejor los pellejos, porque dice la Biblia que fue completamente destruido. O sea, había un gran odio y un gran rencor en contra de Jesús, que Él fue completamente desfigurado. No tenía forma de hombre, parecía como una pulpa humana. Entonces se puede notar y darnos cuenta que era necesario este toque final para la obra completa de Jesús. Y sin esta fórmula no hubiera podido habido remisión de pecados. En el versículo 14, donde estábamos leyendo capítulo 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, vea usted, ¿quiénes son los que están participando de carne y sangre? Los hijos. Entonces quiere decir que, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesús no era un superhombre, no era un niño milagroso como lo pone la tradición, que hacía pajaritos de lodo y los hacía volar. Eso no es verdad. Él no hizo milagros hasta los 30 años de edad, cuando comenzó su ministerio. Era igualito que nosotros. No está muy fuerte, sí están cómodos, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que Él participó de una naturaleza humana 100% humana. Él participó de esa misma naturaleza de la que tú estás participando. La razón por la que Él participó de esta misma naturaleza era para que nosotros pudiéramos entender y comprender lo que significa el servicio a Dios, lo que significa ser de alguna forma difamado, que seas una persona que sacrifica servicio a Dios y que lo tienes que hacer a través de un cuerpo humano. Jesús nos entiende porque Él participó de la misma naturaleza que nosotros. Y notamos que esta profecía de Jesús la vemos a través de los siglos.
Se dijo qué es lo que sucedería. Se dijo también que era la intención de Dios al venir en un cuerpo humano y presentarse aquí en esta tierra y participar de la misma naturaleza que nosotros. En Deuteronomios capítulo 4, versículo 39, vean ustedes lo que dice. Vean, aquí vemos que la naturaleza divina de Dios permaneció siempre en el reino de los cielos. Pero sin embargo, dice: aprende pues hoy y reduce a tu corazón. ¿Están conmigo? Capítulo 4, 39. Que Dios, que Jehová Dios es arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. Lo mismo dice en Josué 2:11. Lo que está diciendo: yo estoy acá en la tierra, en mi humanidad, pero también estoy en el cielo en mi divinidad. Si nosotros creemos que Dios es el autor de la Biblia, entonces Él quiere que tú comprendas su palabra. Dios habla de una manera sencilla, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje práctico, para que todos lo entiendan. Y que a través de ese entendimiento nosotros podamos ser salvos. Desde el principio Dios habló a los patriarcas y a los profetas del plan de redención. Y no solamente habló del plan de redención, sino cómo lo ejecutaría Dios. Y ahí es donde precisamente se debe de centrar la importancia de lo que significa tener un conocimiento profundo de la Biblia. Que no vayas a cualquier lugar y nomás te dejes guiar por el ambiente que ves, sino que verdaderamente tú estés bien fundamentado en lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, nosotros notamos que la Biblia dice que sería una manifestación de Dios en carne. Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, vean ustedes, confortados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con pago, con venganza. El mismo Dios vendrá y los salvará. Vemos entonces que Dios había dicho cómo llevaría a cabo este plan, qué es lo que Él haría, cómo lo haría y cómo lo ejecutaría. En esta primera porción de la Biblia vemos claramente que el mismo Dios vendría. ¿Ustedes están ahí conmigo? Isaías 35:4. El mismo Dios vendrá, o sea, Dios mismo vendrá y los salvará. Y se manifestará como hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 13, que Él tenía su permanencia en los cielos. ¿Por qué? Porque era omnipresente. Así como dijo Deuteronomios 4:39 y Josué capítulo 2, Jesús está diciendo que Él tenía su permanencia en el cielo. En Oseas capítulo 13, versículo 4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios, sígame con mucho cuidado, desde la tierra de Egipto. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás a otro Dios, no conocerás pues Dios fuera de mí, ni tampoco vas a conocer a otro Salvador, sino a mí. Quiero que ustedes, no importa el tiempo, nos vayamos
pausadamente para poder entender lo que está diciendo el apóstol en el capítulo 2 del libro de los Hebreos. Está diciendo: yo soy el Dios que te sacó desde la tierra de Egipto, y no vas a conocer a otro Dios, no vas a conocer a otro Salvador fuera de mí. ¿Por qué? Porque Dios es único, Dios es absoluto. Y lo que Dios estaba haciendo es dándoles una enseñanza y una instrucción para que cuando Él se presentara entendieran quién era Él. Por ejemplo, a Juan se le dio la misión de enderezar la calzada a nuestro Dios. Isaías 43. Vean ustedes cuál era la misión de Juan: aparejarle el camino ¿a quién? A nuestro Dios, al mismo Dios de Oseas 13:4, al mismo Dios de Isaías 35:4. Y ahora vemos que a Juan se le dio la misión de prepararle el camino a Dios. En Malaquías 3:1 nuevamente vemos otra profecía acerca de Juan el Bautista, donde dice la Biblia, donde dice Dios: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces estamos hablando realmente de que Dios estaba preparando al pueblo de Israel para una manifestación muy peculiar a través de un cuerpo visible. En Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos. Síganme con mucho cuidado porque vamos a tomarnos el tiempo para poder entender bien. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. ¿Sabe lo que es un siervo? Es una persona entregada, enteramente sometida al servicio de otra persona. Y también significa esclavo. Entonces, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. Óigame bien, para que me conozcáis. O sea, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Es mentira que yo envíe a alguien más. Eso es una mentira del diablo. Es una doctrina falsa, romana 100%. Él no mandó a nadie, Él vino y se hizo presente. Él participó de la misma naturaleza de la que ustedes y yo participamos. Por eso Dios estaba preparando a Israel para que entendieran y conocieran que Él mismo vendría y se presentaría aquí. Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso nosotros, cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que realmente tiene riquezas preciosas, inescrutables, que se deben de convertir en un deleite para los hijos de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Sabe lo que significa usurpación o usurpar? Tomar el lugar que no le corresponde. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, vamos a decirlo de esta manera, no usurpó el lugar de Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de, noten ustedes otra vez la palabra siervo.
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres o hecho igual que nosotros, con las mismas pasiones, en un cuerpo humano. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, habiendo sido hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que estamos verdaderamente hablando de una situación y de algo muy importante que tienen que conocer todos aquellos que sirven a Jesús, que sepan quién es Jesús, que puedan entender quién es verdaderamente, realmente quién era Cristo. Y aquí vemos que Él no usurpó el puesto de Dios, que Él no vino a, óigame bien, a mentirnos, sino que anticipadamente Dios ya había preparado todo para que el pueblo de Israel, cuando Él se presentara, entendieran y supieran. ¿Qué dice Isaías 43:10? Para que entendáis, creáis y que no te sorprendas y que te des cuenta que yo soy mismo Dios, porque no hay ni otro Dios ni otro Salvador fuera de mí. Así decía Dios en el pasado, así Cristo hablaba en el pasado, así Dios les hablaba a los israelitas. En Isaías capítulo 44, vean ustedes conmigo, Isaías 44:7. ¿Y quién llamará como yo? Y denunciará esto. Oiga bien, denunciará quiere decir que Dios lo estaba publicando. Y lo ordenará por mí desde que hice al pueblo antiguo, anunciéles lo que viene, y les anuncio lo que está por venir. Por eso no temáis ni os amedrentéis. No les he hecho oír esto desde antiguo y se los he dicho y se los tengo dicho. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. No conozco a ninguno. Y a otro no le doy mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. En el capítulo 42:8 mas tú, Israel, siervo mío eres, a quien yo escogí, simiente de Abraham. Versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. O sea, no hay otro, a otro yo no le doy mi gloria. Por eso es que cuando nosotros vemos lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que Israel estaba perfectamente bien instruido acerca de la manifestación de Dios. En Isaías 45:5 dice, yo Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Absolutamente, no hay Dios fuera de mí. Ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. De Jesús se dijo, cierto en ti está Dios. Vean ustedes, les voy a leer detenidamente esta porción de la Biblia. ¿Ok? Paren oreja. Cierto en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te cubres, Dios de Israel que salvas. Aquí declara claramente la manifestación de Dios a través de un cuerpo visible. Se los voy a leer otra vez. Isaías 45, 14 y 15. Cierto en ti está Dios. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo, en un cuerpo visible.
y no hay otro fuera de Dios. Versículo 15. Verdaderamente tú eres Dios, que te encubres. ¿Dónde se encubrió Dios? En el resplandor de su gloria. Dios se encubrió en Jesús. Era la imagen visible del Dios invisible. Estaba Dios encubierto, Dios a través de una forma visible, accesible, comprensible para el hombre. Aquí vemos que se dijo de Jesús esto. Y en el versículo 21 donde estamos, publicar y hacer llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién tiene esto dicho desde el principio sino yo? Dice el Señor, no hay Dios más que yo, justo y salvador. Oiga bien, justo y salvador. Justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, yo mismo que hablo de aquí, estaré presente. Isaías 52:6. Y Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. O sea que Dios estaba completamente siempre anunciando, siempre hablando de su manifestación. O sea que a través de estos escritos vemos a Dios anunciando su venida, cómo sería, cómo nacería y cómo se manifestaría al mundo. Creo que es la forma más simple y más sencilla de poder entender la manifestación de Dios a través de un cuerpo visible. ¿Cómo sería y cómo se manifestaría? Voy a decirles algo muy importante, que nacería como un niño. Así es. O sea que sería como un hombre. Y ustedes van a ir conmigo a Isaías capítulo 9, versículo 6, y vamos a descifrarlo con mucho cuidado para poder entender cómo es que Dios se manifestaría. Isaías 9, 6, porque un niño, vean ustedes, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa esto? Que todo el principado estaría sobre Jesús. Todo, absolutamente, en todo Cristo tenía el primado. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que tenía el primado en todo. Por eso dijo Él, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque en todo tenía el primado. Era absoluto y único. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamarase su nombre admirable. Sígame bien. Consejero. Y luego, Dios. ¿Un Dios? No. Dios fuerte. Y luego, Padre eterno. ¿Por qué? Porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y si somos hijos, entonces quiere decir que papá también participó de lo mismo, porque no está diciendo primos ni nietos, está diciendo ¿qué? Dígalo, hijos. Hijos. Tienen miedo de decirlo, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos, si Él es el Padre eterno y nosotros los hijos, entonces Él también participó de lo mismo. Padre eterno y príncipe de paz. O sea, son 5 atributos del niño que nos iba a nacer. O sea que Dios estaba preparando
Ya lo vimos, Isaías 43:10. Yo no les oculto nada, yo les voy a decir cómo lo voy a hacer, la forma que lo voy a hacer, lo que voy a utilizar y la manera en que lo voy a hacer. ¿Sí o no? Dios fue muy claro. En Isaías 7:14 también vemos lo mismo. Por tanto, el mismo Señor les dará señal. Oiga usted, no estaba Dios encubriendo absolutamente nada. Dios hablando con toda claridad. Por tanto, el mismo Señor les va a dar señal. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emanuel. ¿Cómo se llamaría? Emanuel. Aquí vemos a través de este recorrido y a través de estas escrituras cómo Dios es tan sencillo y tan simple para poder entenderlo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, en el capítulo 1, allí nosotros vemos que se aclaran tantas dudas acerca de todo lo que hemos estado hablando, de la forma en que Dios se manifestaría, de la forma en que Dios vendría, de la forma en que Dios trabajaría y que haría un plan de redención que era necesario para poder rescatar a sus hijos. En el capítulo 1 del libro de Mateo, versículo 20, vemos dice, y pensando él en esto, y aquí el ángel del Señor le aparece a José en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas de recibir a tu mujer, a María, a su mujer, porque lo que en ella hay, que es engendrado por el Espíritu Santo. ¿De quién es el hijo? Decíamos, si insistimos en la necedad de la tripartía, al necio conforme a su necedad, ¿verdad? ¿De quién es hijo? De la tercera persona. Aparentemente, ¿verdad? Estamos ya un poquito sarcásticos para poder entender mejor lo que significa, lo que es la manifestación de Dios a través de un cuerpo visible. O sea que la tripartía no tiene pies ni cabeza, porque si vamos a la Biblia, pues ni Cristo no era ni hijo del Padre, era hijo del Espíritu Santo. Por eso es que vean ustedes la confusión que existe para poder entender a Dios. ¿De dónde surgió esa idea? De Roma, de Constantino, en el año 325 después de Cristo. No es bíblico eso, no tiene fundamento bíblico, pero sin embargo todo lo que estamos viendo, sí o no, tiene fundamento bíblico, sí lo tiene, porque es la Biblia perfectamente sola hablando y interpretándose. Versículo 20 decíamos que lo que había sido engendrado era obra del Espíritu Santo. Versículo 21, y parirá un hijo y llamará su nombre, ¿cómo se llamaría? Jesús, porque Él es el que salvará a su pueblo de sus pecados. Que no había dicho Jehová que no había ni otro Dios ni otro Salvador fuera de Él. Pues entonces estamos hablando del mismo Dios de los patriarcas y de los profetas. Estamos hablando de la profecía de Isaías 9:6, de Isaías 7:14, de Oseas 13:4. El mismo Dios vendrá y los salvará, de Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre. Ya lo sabemos ahorita, ¿verdad? Mateo 1:23, ¿cómo se llama? Jesús. Mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, yo mismo que hablo voy a estar presente. Y cuando Jesús nació, entonces aquí estaba presente lo que había dicho Isaías y los profetas. Y llamará su nombre Jesús, porque Él es el que salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que declarado es Dios
con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vean ustedes la importancia que tiene de lo que es escudriñar y estudiar la Biblia, porque la Biblia tiene un conocimiento profundo acerca de Dios. Por eso es tan importante entender esto, porque es a través de esta forma en que tú vas a poder entenderlo. Dios es espíritu. Dios no es personas, Dios es espíritu. Y cuando nosotros vemos aquí la revelación de ese nombre que había sido ocultado por siglos y por siglos había sido ocultado ese nombre, por milenios, pero ahora había sido revelado. En Génesis 32, 29, ahí vemos nosotros cómo se le preguntó a Dios. Jacob dijo: ¿cómo es tu nombre? Dios no le quiso decir cuál era su nombre. En Jueces 13, 18, también Gedeón le preguntó por su nombre y Dios no se lo permitió. En Éxodo 33, 20, Moisés también le dijo: Dios, dime cómo te llamas. Le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es oculto. Así le dijo a Gedeón en Jueces capítulo 3: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Bueno, la versión 60 dice que es admirable, pero pues ya esa ya la torcieron, ¿verdad? Pero la versión antigua dice: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Entonces quiere decir que cuando se presenta Jesús, no solamente se presenta como hombre, sino que también nos da su nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bendito sea su nombre. Él es el Señor de señores. Entonces este es el nombre del que habló Isaías 7:14, 9:6. Dios, óigame bien, nuevamente, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que por cuanto los hijos, estamos en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Dios también participó de esa naturaleza. Con cuánta razón decía el apóstol, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. O sea que Dios utilizó un cuerpo como el de nosotros. Participó de carne y sangre como nosotros. ¿Para qué lo hizo Dios? Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para expiar los pecados del pueblo. Se necesitaba, se requería, era necesario un sacrificio perfecto para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces era necesario un sacrificio perfecto. Si Cristo no se presenta, si Cristo no viene a ofrecer un sacrificio perfecto, no hubiéramos podido nosotros de ninguna manera poder escapar del reino de las tinieblas. Pero en el sacrificio de Jesús es destruido el imperio de la muerte, el imperio de las tinieblas, donde nosotros nos encontramos. ¿Y qué es lo que hizo Dios a través del sacrificio? Destruir ese imperio de muerte y liberarnos de la situación en la que nos encontrábamos. No había escape, no había forma, no había manera de escapar de ese imperio de muerte, solamente a través
de ese sacrificio cruento en la cruz del Calvario, donde Jesús fue destruido, demolido, desfigurado, humillado y sufrió la peor muerte que puede sufrir una persona. La razón por la que vemos aquí la participación de Jesús de carne y sangre es para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Amén. Dice la Biblia, Él no poseía ninguna ventaja sobre nosotros. ¿Cuál es el mensaje en realidad? Que Jesús se hizo hombre para que nosotros le siguiéramos, para que nosotros pudiéramos servirle. O sea, no puedes decir, es que yo no puedo, no, es que hay alguien que sí pudo como hombre. Es que hay alguien que sí demostró que se puede, porque Él lo hizo como hombre. Y aquí es precisamente donde entra lo que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Si quieres entrar en el ambiente de la salvación, sígueme a mí, porque yo lo pude hacer como hombre. Eso quiere decir que aunque tengamos nosotros un cuerpo de pecado, tenemos dentro de nosotros un espíritu que se alimenta con la palabra de Dios y que es capaz de tener comunión con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, somos fuertes, somos invencibles, porque es Dios a través de nosotros, es Dios a través de nuestras vidas obrando, moviéndose. Si quieres aprender un poquito más, de la enseñanza del martes. ¿Cuánto la miraron? Por eso es que a través del nuevo nacimiento que hace Dios, habita en nosotros. A través del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento es donde está la santidad de Dios. En el nuevo nacimiento es donde está la nueva especie, la nueva semilla, es donde está la verdadera, pudiéramos decir, familia de Dios, porque este cuerpo, dice la Biblia, que para nada aprovecha. Ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. O sea que el peor enemigo que tenemos es este cuerpo. Nuestro peor enemigo, ¿sabe dónde está? En la cabeza. Sí, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido. O sea que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Pónganse de pie en esta noche. Gracias, Dios. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Voy a seguir con este tema porque si ustedes leen hacia adelante se dan cuenta que pues vamos a seguir con lo mismo. Por lo cual decía el versículo 17, debía ser en todo semejante a los hermanos. 18, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hablando de su participación como hombre, su participación humana en esta tierra.